Hermanos, paz de Cristo, donde quiera que se encuentren, aquí estamos reunidos en casa y pues, le damos gracias a Dios por el privilegio de estar compartiendo estas alabanzas y vamos a compartir la palabra del Señor. Ahí donde está, abra la palabra de Dios rápidamente a Filipenses 4:6. Si me acompaña y si Diego me hace el favor, tráeme el iPhone que está ahí. Filipenses 4:6. Amén. Thank you. Vamos a compartir la palabra. El Señor puso este mensaje en mi corazón y quiero compartirla. Donde quiera que se encuentren, pues ahí abra la palabra de Dios. Filipenses 4:6 y vamos a iniciar. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dice, por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa, dice, todo entendimiento. Y quiero que usted ponga atención en lo que dice lo siguiente. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Permítame hablarle esta tarde sobre el tema, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Vamos a orar para que el Señor dirija a la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias te damos por el privilegio de estar reunidos aquí en casa, por los hermanos que nos están viendo por medio de la grabación de este mensaje. Padre, queremos que la palabra de Dios sea predicada y llegue, alcance corazones sedientos, Señor. Corazones que están necesitados de una palabra de Dios. Y quiero que dirijan mis palabras, dirijan mis pensamientos, Señor. Siempre me hago a un lado y que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, hable a tu pueblo, Señor. Necesitamos una palabra del cielo, necesitamos una palabra, Señor, que nos edifique. Y Padre, gracias te doy porque yo sé que esta tarde tú vas a hablar a tu pueblo, Señor, como nos has hablado a nosotros en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Puede tomar su lugar ahí donde está sentado. Mi pensamiento eres tú, Señor, le he titulado este mensaje. Desde el inicio, hermanos, que el Señor empezó a formar al hombre del polvo de la tierra. Quiero que usted entienda que cuando dice empieza a formar al hombre del polvo de la tierra, Él estratégicamente, Él es Dios, es todopoderoso, Él sabe lo que está haciendo, pero empieza a preparar cada órgano que tenemos en nuestros cuerpos. Lo empieza a diseñar cada célula, cada función que cada parte de nuestro cuerpo iba a tener. El Señor ya lo empieza a diseñar. Y aunque cada órgano, hermanos, forma una parte importante en nuestro cuerpo, hay órganos vitales que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Ya sean los riñones, ya sean el corazón, los pulmones, puede ser los ojos. Pero un órgano que yo considero vital y crucial, amén, que cada uno de nosotros tenemos, pues bueno, es el cerebro. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros un cerebro para poder pensar, poder hablar, poder mover nuestras manos. El cerebro le manda una señal a su mano cuando usted lo piensa y lo mueve, a sus pies. Y el Señor nos ha dado ese órgano vital. Y quiero darle unos detalles sobre el cerebro. Número 1, el cerebro adulto pesa 3 libras. Amén. Número 2, 75% del cerebro es compuesto de agua. Número 3, el cerebro humano contiene 100 billones de neuronas. Es increíble de creer la cantidad de neuronas que el cerebro tiene. El cerebro humano se va haciendo más pequeño. Entre más nos vamos envejeciendo, el cerebro se va haciendo más pequeño. Y finalmente, número 5, quiero decirle este detalle, porque de aquí quiero meditar un poco en lo que vamos a hablar. Se dice que el ser humano aproximadamente, es una aproximación, que aproximadamente piensa entre 12,000 a 60,000 pensamientos por día. De esos pensamientos, 80% son negativos y 95% de esos pensamientos son los mismos pensamientos que usted pensó el día anterior. Y si hay algo que constantemente estamos haciendo, hermanos, si usted medita, es pensar. Estamos constantemente pensando. Y la realidad, hermanos, es que cada cabeza es un mundo diferente. En esos tiempos tan difíciles que estamos pasando, se ha reportado, las noticias han reportado que muchos
Están pasando por temporadas de temor, están pasando por temporadas de ansiedad y están pasando por temporadas de incertidumbre por todo lo que está pasando por la pandemia. Hay mucha incertidumbre, mucha preocupación, qué irá a pasar, qué va a pasar, si la vacuna se va a dar, a quién se va a dar, cuándo va a salir. Y hay mucha incertidumbre ahorita en el mundo. Al grado, hermanos, que en la noche mucha gente no puede dormir por estar pensando en multitud de cosas. Y quiero decirle algo, que una mente distraída es una mente que tiene ansiedad. Cuando dice la palabra de Dios que leímos en Filipenses 4:6, dice, por nada estés afanosos. Otra palabra de afanoso es, por nada estés ansioso, que no haya ansiedad en ti, si no sean conocidas vuestras peticiones, dice la Escritura, delante de Dios, en toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. Amén. Y dice la Escritura que leímos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros, nota lo que dice la Escritura, pensamientos, dice, en Cristo Jesús. Créanme, hermanos, que esto nos ha pasado a todos. Yo igualmente pasé por una temporada donde tenía mucha ansiedad, estaba en un trabajo que no quería estar, quizás en el horario que yo quisiera. Aún en esta temporada que pasamos, el último mes de luchas y pruebas, había momentos, hermanos, donde la verdad todo lo que hacía era pensar qué va a pasar, qué va a suceder, y sentí el peso del mundo sobre mí. Pero lo que me ayudó, hermanos, a mí fue primeramente sobre todo el Señor Jesucristo, porque es lo que nos ha mantenido de pie. Créame que quizás usted está pensando qué va a pasar en el futuro, qué va a acontecer en el futuro. Quizás está pensando qué va a pasar con mi familia, con mis hijos, con mis hijas, con mi esposo, mi esposa. Y el estar pensando y pensando en todo esto empieza a formar en nuestros corazones y en nuestros pensamientos preocupación. Por eso el Señor quiere que usted y yo, hermanos, esta tarde empecemos a realinear, a dirigirnos nuestros pensamientos hacia Él. Y le digo por qué, hermanos, porque mi pensamiento, su pensamiento debe ser el Señor Jesucristo constantemente, desde la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. Necesitamos realinear, hermanos, nuestros pensamientos al Señor. El único que tiene la autoridad, y quiero que escuche esto, escúcheme esta tarde, el único que tiene la autoridad para realinear nuestros pensamientos es aquel que nos diseñó. Y le quiero dar un ejemplo, por eso le pedí a mi hijo Diego que trajera esto. Es un teléfono, es un iPhone. Amén, este es de mi esposa, era de mi esposa, por eso está el color rosa. No va a pensar que es mío, pero este teléfono es de mi esposa. Cuando usted tiene un problema con los teléfonos, usted va a la tienda donde, número uno, lo compró o la compañía que lo diseñó, porque es ahí donde le van a poder arreglar su problema de su teléfono. El iPhone, como ustedes saben, y no es promocionar a ninguna compañía, iPhone lo creó Apple. Usted no va a llevar su teléfono de Apple a Samsung porque ellos no lo diseñaron, ellos no saben lo que está dentro de ese teléfono. Usted lo va a llevar a Apple porque Apple sí va a entender y va a poder conectarse a lo profundo de ese teléfono para saber qué es lo que está sucediendo. Porque el que lo diseñó, le vuelvo a repetir, el que lo diseñó tiene la autoridad para volver a realinear el sistema interior de este teléfono. Así nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene la autoridad sobre sus hijos para realinear nuestros pensamientos hacia Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Él sabe, hermanos, Él sabe nuestra condición. Él también nos ha dado su palabra para realinear nuestros pensamientos en Él. Hebreos 4:12 dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, dice, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón.
Es la palabra de Dios. Cuando empezamos a predicar, hermanos, la palabra de Dios, créame que el Señor empieza a quebrantarnos, el Señor empieza a redarguirnos, el Señor empieza a moldearnos, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos que penetra, hermanos, hasta partir el alma y el espíritu. Si usted está pasando, si usted está pensando, por negativo todo el día, si usted se la pasa pensando negativo, entonces todo lo que le acontecerá a usted, si está pensando negativo, va a ser negativo. Todo lo que usted ve, quizás se le ponchó la llanta y ya su día ya se le acabó. ¿Por qué? Porque todo lo que usted está pensando es negativo. Y la manera que nosotros vamos a realinear nuestros pensamientos al Señor es por medio de su palabra, porque la palabra habla de esto. Mire, Proverbios 23:7, si me acompaña ahí, Proverbios 23:7. Mire lo que dice la Escritura en Proverbios 23:7. Dice así la Escritura: porque cuál es su pensamiento en su corazón, dice, tal es él. Aleluya. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice la palabra de Dios. Si nomás estamos pensando, hermanos, que todo es negativo, que todo está mal, que todo, hermanos, entonces todo va a estar mal en su mente, en su mundo, en su corazón. Y quiero que usted entienda que el enemigo, nuestro adversario, conoce la debilidad del humano, hermanos. A él le encanta que los hijos de Dios tengan temor, tengan incredulidad, tengan incertidumbre. ¿Por qué? Porque el campo de batalla que el enemigo usa, hermanos, es mandar dardos de fuego para atacar nuestros pensamientos. El enemigo empieza a tirarte dardos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? Y hermanos, nosotros tenemos que armarnos con la armadura de Dios. Y no quiero llevarlos a Efesios, si me acompaña Efesios capítulo 6, para demostrarle por medio de la palabra lo que estoy hablando. Efesios capítulo 6, verso 11. El enemigo, hermanos, manda dardos, quiere que estés preocupado, él quiere que tengas incredulidad, él quiere que te preocupes. Pero el Señor te dice este día, ármate con la armadura de Dios para que te protejas. Efesios capítulo 6, verso 11 al 18 dice así: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, dice, resistir en el día malo, y habiendo acabado, dice, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y lo dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis, dice, apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, dice, que es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, hasta ahí. Dice que debemos tomar el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Amén. El escudo de la fe es lo que nos va a ayudar, hermanos, la fe. La fe, creer que Dios tiene control sobre toda situación. Entender y tener fe que cualquier problema que estamos pasando, cualquier valle que estás pasando, Dios conoce la situación que estás pasando. Y tenemos esa fe en creer que Dios, hermanos, es el mismo Dios de las montañas, es el mismo Dios de los valles, que en su voluntad, hermanos, si nos ha pasado por aflicción, es porque Él tiene un propósito, hermanos, en el futuro. Y debemos de exaltarlo y glorificarlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero durante ese momento de aflicción, hermanos, tenemos que estar pensando que Dios tiene control. Creer su palabra, hermanos, creer y realinear nuestros pensamientos a Él. Romanos, hermanos, dice que tenemos que hacer cada día, realinear nuestros pensamientos. Dice Romanos 12:2,
y quiero leer, es la nueva versión internacional. Dice así, Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación, dice, de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros cada día estemos renovando nuestra mente, pensando, hermanos, que Dios tiene control sobre toda situación que estamos pasando. Nuestros pensamientos, hermanos, cuando empezamos a pensar que Dios tiene control, entonces estamos poniendo la mira, hermanos, la mira en las cosas de arriba y no en las de abajo, hermanos. Si hay gente que te va a poder ayudar, si hay gente que te va a extender la mano, hay gente que va a poder apoyarte, pero sobre todo Dios quiere que esta tarde realineamos nuestros pensamientos y empecemos a creer la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Colosenses 3:1-3 dice así, Colosenses 3:1-3, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y lo dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Dice, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué es poner la mira en las cosas de arriba? Poner la mira en las cosas de arriba es alinear nuestro corazón con nuestra mente, con nuestros pensamientos y poner las cosas en las cosas celestiales, en las cosas que Dios nos ha dado, que es su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Pensar en Él. En la mañana cuando nos levantemos, que sea el primer pensamiento, Dios, gracias. Gracias porque puedo respirar, gracias porque me has dado vida. La palabra dice, todo lo que respira alaba el nombre del Señor. Mediante el día pensar, Señor, gracias, porque he pasado por problemas, he pasado por situaciones, pero me has sostenido, me has guardado, gracias. Durante la tarde, antes de dormir, hermanos, pensar y meditar, Señor, gracias. Meditar en su palabra que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Dice, porque ¿quién? Tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y lo dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos? Todos los días. Todos los días. Y en la casa de Jehová, dice, moraré por largos. Y hermano, la palabra cuando empezamos a meditar, hermanos, hay un fuego dentro de uno que empieza a brotar. Gloria a Dios. Como esos que iban en el camino a Emaús, que el Señor se les presenta, hermanos, que ellos iban pensando, mataron a aquel que habían predicado que Jesús. No se dieron cuenta que Jesús mismo iba caminando con ellos, hermanos. No se dieron cuenta, estaban pensando en las cosas terrenales. Y no se daban cuenta que Jesús, el creador de este mundo, estaba hablando con ellos. No fue hasta que les empezó, hermanos, a abrir las escrituras y empezó a partir el pan, que los ojos de ellos fueron abiertos. Y dijeron, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra de Dios, hermanos. Hay veces, hermanos, que vamos a sentir que el mundo está encima de nosotros. Vamos a sentir el peso, hermanos, del problema, de la situación, de la prueba. Y empezamos a quejarnos y empezamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué yo? Si yo te he servido, ¿por qué? Pero el Señor quiere que hagas algo, que lo busques con todo tu corazón. Dice la palabra de Dios en Isaías 55:6, si me acompaña ahí. Isaías 55:6. Quiero que usted escuche la palabra, métase, realinee sus pensamientos a la palabra. No vea las noticias, sí, hermanos, hay noticias que son buenas y hay noticias que son malas. Y mucha gente le cree más a las noticias que a la palabra de Dios. Pero Dios dice esta tarde que tú lo busques en Isaías 55:6. Dice la palabra de Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Dije, deje el impío su camino, el hombre inicuo
dice, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y note lo que dice Dios. Quiero que note lo que dice el Señor hacia nosotros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como más alto los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, la palabra de Dios, cuando creemos en su palabra, hermanos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Pero Él quiere que realineemos nuestros pensamientos a Él. Que lo busquemos de todo corazón. Que deseemos su presencia, hermanos. Jeremías igualmente nos dice en Jeremías 29, 11 al 13. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. Dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. El último versículo dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando buscamos a Dios, hermanos, de todo corazón, Él empieza a realinear, hermanos, nuestros pensamientos a sus promesas. Dios nos ha dado promesas maravillosas, hermanos, que necesitamos repetir. Cuando el enemigo quiera venir a atacar tu mente, tú, hermanos, dale la palabra de Dios, así como cuando el Señor fue tentado por el enemigo, el Señor le dio palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y una de sus promesas, Jesús dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. En Mateo 28:20 dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, mediten eso, que Jesús está con usted, que Jesús está con nosotros hasta el final, hermanos. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Él dijo que Él mandaría al Consolador, al Espíritu Santo, Juan 14:26. No nos va a dejar huérfanos, dice, nos va a mandar el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, la presencia de Dios. Dios te ha escogido a ti, hermanos, tú eres un templo y yo soy un templo del Espíritu Santo, donde la presencia de Dios habita en nuestros corazones, hermanos, mediten eso. Jesús nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y note lo que dice, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice, ni tenga miedo. Juan 14:27. La paz os dejo, dice, mi paz os doy. Hermanos, en estos momentos de incertidumbre es cuando más debemos de realinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando estemos en la noche, hermanos, listos para dormir, que nuestra mente esté consumida, hermanos, empapada de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo escribió, hermanos, por medio del Espíritu Santo, estas palabras: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me harás vivir confiado. Él mismo escribió, hermanos, por medio de sus santos, que inspiró por medio del Espíritu Santo, esas palabras. Que nosotros tengamos paz, hermanos, que podemos descansar en Él, que nuestros pensamientos siempre sean Él. Y termino con esto, hermanos, en Filipenses 4, si me acompaña ahí. Filipenses 4:8. Termino ahí, dándole gracias a Dios por el tiempo que nos da de compartir la palabra. El emboscado ahí dice, en esto pensad. Filipenses 4:8. El emboscado dice, en esto pensad. Y dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto dice, pensad.
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz, dice, estará con vosotros. Hermanos, nuestros pensamientos tenemos que alinearlos al Señor. Cada día, hermanos. No importa lo que usted esté pasando. Usted, hermanos, Dios le ha dado la palabra de Dios para que usted medite y se meta a escudriñar, se meta a leer. Si no estamos leyendo la palabra, entonces no estamos conociendo al Dios que le estamos sirviendo. Hermanos, tenemos que abrir las Escrituras, tenemos que escudriñar y aprender y sobre todo tener fe que Dios tiene control sobre toda situación. Padre, gracias te damos por el privilegio de poder compartir tu palabra a los hermanos por medio de esta red social. Queremos que la palabra de Dios siga siendo predicada, la palabra de Dios no está presa, la palabra corre a esos corazones sedientos que necesitan esa palabra, Señor. Y oramos por los que están pasando por necesidad, por aflicción. Hermano Jonás, te pido por él, Padre, lo amamos. Desde que yo era niño, hermanos, me recuerdo de mi hermano Jonás y te pido por él que lo toques, Padre, su cuerpo para que él salga de ese hospital, Señor. Su esposa también. Oramos por al tío de la hermana Ruth, igualmente que tú restaures, que tú sanes. Cada familia, Padre, cada necesidad. Oramos, Padre, por la familia. Cuídanos, protégenos, guárdanos por fortaleza. Mi suegra, también hermana Sofía, por la familia Heredia. Cada uno de los hermanos, por Carlos, por Lorena, que están viendo, Señor, su familia. Bendícelos, cuídalos, Señor, también. Fortalécelos, Padre, y te damos gracias por cada día, Señor. Te damos gracias por el techo sobre nuestra cabeza. Te damos gracias por la comida sobre nuestra mesa. Aún la almohada donde recostamos nuestra cabeza. Gracias, Padre, porque todo viene de ti. Y alineamos nuestros pensamientos, Señor, porque mi pensamiento eres tú, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Échenle ganas y ánimo. Sean peras o manzanas, hay que echarle ganas. Amén. Dios me los bendiga. Bye.